Llegué temprano a la casa de mi hija para organizar su fiesta sorpresa de cumpleaños. Entonces los pillé a mi yerno y a su mejor amiga juntos en la bañera. En silencio, cerré con llave la puerta del baño por fuera e hice 2 llamadas a mi hija y al marido de esa mujer. Cuando llegaron los dos, bueno, digamos que la fiesta sorpresa terminó siendo para otros. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero permíteme contarte desde el principio cómo una abuela española de 62 años se convirtió en la mejor detective privada sin título que jamás hayas conocido. Esa mañana del miércoles 15 de marzo me levanté temprano, como siempre. A los 62 años, mi cuerpo ya no necesita despertador. O quizás es que después de 4 décadas levantándome a las 5 de la mañana para preparar el desayuno a una familia, mi reloj interno está programado permanentemente en modo mamá gallina. Clara, mi única hija, cumpliría 32 años ese viernes, y yo había planeado la sorpresa perfecta. Bueno, tan perfecta como puede ser una sorpresa, cuando tu hija es una ejecutiva de marketing digital, que probablemente ya revisó su agenda y descubrió el patrón sospechoso de llamadas entre sus amigos. Pero una madre tiene derecho a soñar, ¿verdad? Me vestí con mi blusa azul favorita, la que Clara me regaló el año pasado diciéndome que me hacía ver sofisticada pero accesible. Nunca supe qué significaba eso, pero viniendo de una mujer que usa palabras como sinergia y optimización en conversaciones casuales, lo tomé como un cumplido. El plan era simple: llegar a su piso a las 2 de la tarde, cuando supuestamente ella estaría en una junta importante que duraría hasta las 5. Su novio Javier me daría las llaves. Él tenía una copia desde hacía 3 meses, algo que me parecía precipitado, pero que mantuve para mí misma, porque por una vez en mi vida, mi hija parecía verdaderamente feliz, y Javier parecía ser un buen hombre, 35 años, ingeniero de sistemas en la misma empresa donde trabajaba Clara. Con esa cortesía un poco formal que me recordaba a mi difunto esposo cuando éramos jóvenes. Siempre se levantaba cuando yo entraba a la habitación. Siempre preguntaba por mi salud. Siempre insistía en cargar las bolsas de la compra cuando venía de visita. Claro que también estaba Laura. Laura Vega, la mejor amiga que Clara había adquirido recientemente en el trabajo, 28 años. Cabello rubio que cambiaba de tono cada mes y esa sonrisa que te hacía sentir como si fueras la persona menos interesante del mundo. Habían conectado inmediatamente, según Clara, porque ambas tenían la misma visión empresarial agresiva. Yo tenía una visión diferente sobre Laura, pero aprendí hace mucho tiempo que decirle a tu hija adulta que no te gusta su amiga es el equivalente social de tatuarte suegra entrometida en la frente. Tomé el autobús hacia el centro. Sí, autobús, porque a diferencia de mi hija que ve un Uber como un servicio básico, como el agua potable, yo todavía creo que 70 euros por un viaje de 20 minutos es un robo a plena luz del día. Durante el trayecto, revisé mi lista mental. Globos dorados, los favoritos de Clara desde niña. Pastel de 3 leches de la pastelería Moreno, su favorito absoluto. Flores frescas y suficientes enchiladas para alimentar a los 15 amigos que supuestamente vendrían. Lo que no tenía en mi lista era un kit de detective aficionado. Pero la vida tiene una forma curiosa de prepararte para cosas que nunca supiste que necesitarías. Llegué al edificio de Clara exactamente a las 2 en punto, un edificio moderno en el barrio de Salamanca con ese aire de prosperidad nueva que grita: aquí vive gente que entiende de Bitcoin y quinoa. El portero, don Julián, ya me conocía bien. Buenas tardes, señora Gómez. Viene a ver a la señorita Clara. Hoy es la sorpresa, don Julián. Recuerde, si ella pregunta, usted no me ha visto. Don Julián me guiñó el ojo. ¿Cuál señora Gómez? Yo no conozco a ninguna señora Gómez. Subí al 8º piso, tarareando las mañanitas bajo mi aliento. Javier me había dado las llaves la noche anterior, junto con una sonrisa tan genuina que por un momento pensé que tal vez mi hija finalmente había encontrado a uno de los buenos. ¡Qué ingenua fui! Abrí la puerta del piso e inmediatamente noté que algo no estaba bien. La televisión estaba encendida, pero en mudo.
Había 2 tazas de café en la mesa de centro, ambas todavía humeando, y había una risa femenina que venía del baño principal. No era la risa de Clara. Me quedé inmóvil en la entrada, sosteniendo mis bolsas llenas de decoraciones, sintiendo como si el mundo hubiera decidido cambiar las reglas del juego sin avisarme. La risa venía acompañada de otra voz, una voz masculina que definitivamente reconocí. Javier. Por un momento mi cerebro se negó a procesar lo que estaba escuchando. Después de todo, Javier supuestamente estaba en una conferencia de trabajo hasta las 4. Me lo había dicho específicamente la noche anterior. Señora Gómez, la conferencia termina a las 4, así que estaré de vuelta a las 4:30 para ayudar con los últimos preparativos. Pero esa era definitivamente su voz. Junto con esa risa que ahora identificaba como perteneciente a Laura, dejé las bolsas en el suelo con el cuidado de una especialista en desactivación de bombas y me dirigí hacia el pasillo. Cada paso me parecía sonar como un martillo sobre concreto, pero aparentemente estaban demasiado ocupados para notar. Javier, mi amor, esto es perfecto. Escuché la voz de Laura, clara como el agua. Clara no sospecha nada. Lo sé, respondió Javier, y había algo en su tono que me heló la sangre. No era la voz del hombre cortés y considerado que conocía. Era diferente, más fría. Después de hoy todo cambiará. Me acerqué más a la puerta del baño. Estaba entreabierta, y a través del espejo del lavabo pude ver parcialmente lo que no quería ver. Javier y Laura en la bañera, en una posición que definitivamente no estaba incluida en el manual de amistad platónica. Pero no fue la traición lo que me paralizó. Fue la conversación que siguió. ¿Crees que ya es suficiente tiempo?, preguntó Laura. Sí, han pasado 4 meses, tiempo suficiente para que confíe en mí completamente. El acceso a sus cuentas está casi completo. ¿Y tu madre qué tal? ¿Todavía sospecha? Javier se rió de una manera que nunca había escuchado antes. La vieja, por favor, está tan desesperada por verme casado que aceptaría que me case con un cactus. Piensa que soy el yerno perfecto. Laura se rió también. Pobrecita, no tiene idea de lo que le espera. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Eso hubiera sido demasiado dramático. Fue algo más práctico, mi capacidad para ser la suegra complaciente que se queda callada y sonríe mientras los demás toman decisiones por ella. Con la calma de una mujer que ha criado adolescentes y sobrevivido a 3 décadas de matrimonio, cerré la puerta del baño por fuera y giré la llave que convenientemente tenían puesta en el lado exterior. Luego saqué mi teléfono y marqué el primer número. Clara, soy mamá. Sé que estás en tu junta, pero necesito que vengas a tu casa ahora mismo. Es urgente. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, hija. Solo ven, y no le digas a nadie dónde vas. Colgué y marqué el segundo número. Miguel, habla Isabel Gómez, la mamá de Clara. Nos conocimos en la cena de la empresa. Sí, exacto. Oye, ¿dónde está tu esposa Laura? En este momento hubo una pausa en el trabajo, según me dijo. ¿Por qué? Porque tengo algo muy interesante que enseñarte. Puedes venir al piso de mi hija, te mando la dirección. Mientras esperaba, me senté en el sofá de Clara y escuché los sonidos cada vez más desesperados que venían del baño. Primero intentaron abrir la puerta con naturalidad, luego con más fuerza, finalmente con pánico absoluto. «¡Ey! La puerta está atorada», gritó Javier. «No está atorada, idiota. Alguien nos encerró», respondió Laura. Y por primera vez desde que la conocí, su voz había perdido esa seguridad irritante. Por el momento me permití una pequeña sonrisa mientras abría una revista que estaba en la mesa de centro. Después de todo, tenía tiempo que matar antes de que empezara el verdadero espectáculo, porque una cosa había aprendido en 62 años de vida: cuando alguien subestima a una mujer mayor, generalmente está cometiendo el error más costoso de su vida. Déjame contarte cómo llegamos a esta situación, porque la historia de una mujer traicionada siempre empieza mucho antes del momento de la traición. Mi hija Clara nació un 17 de marzo de 1990, y uno después de 8 horas de labor, que juraban que mi esposo Mateo,
necesitaría terapia psicológica por el resto de su vida. Desde el momento en que la pusieron en mis brazos, supe que esta niña iba a ser diferente. Mientras otros bebés lloraban por hambre, Clara lloraba por programación. Si no le daba el biberón exactamente a las mismas horas todos los días, montaba unos berrinches que podían escucharse 3 calles a la redonda. A los 2 años, ya había organizado sus juguetes por color, tamaño y frecuencia de uso. A los 5 me corregía cuando yo decía rompió en lugar de se rompió. Mateo solía bromear diciendo que nuestra hija había nacido con una agenda incorporada y un detector de ineficiencias. Yo simplemente rezaba porque no decidiera reorganizar toda la casa según sus estándares de perfección. Cuando Mateo murió en un accidente de auto hace 7 años, Clara tenía 25 y acababa de terminar su maestría en administración de empresas. En lugar de colapsar como cualquier persona normal, se puso su traje negro más formal en el funeral y anunció que tomaría las riendas de la situación. «Mamá», me dijo esa misma noche, mientras organizaba los papeles del seguro de vida de su padre, con la eficiencia de una contadora certificada, «voy a asegurarme de que nunca tengas que preocuparte por dinero». Y cumplió su palabra. En 7 años pasó de ser una empleada junior en una agencia de marketing digital a dirigir su propio departamento en Soluciones Digitales Avanzadas, S.A., una empresa que, según ella, optimiza la experiencia del consumidor en plataformas multiplataforma y que, según yo, probablemente hace algo relacionado con Internet. Su salario se triplicó en 5 años. Se mudó a ese piso en el barrio de Salamanca. Se compró un coche que cuesta más de lo que yo gané en los últimos 3 años. Y más importante aún, insistió en pagarme una pensión filial mensual que me permitió dejar mi trabajo en la tintorería y vivir cómodamente por primera vez en mi vida. «No es caridad, mamá», me decía cada vez que intentaba protestar. «Es una inversión. Invertí toda mi vida en criarte y cuidarte. Ahora es momento de obtener los dividendos». Esa era mi Clara. Incluso sus gestos de amor sonaban como una presentación de PowerPoint. Pero no me malentiendas, estaba orgullosa de ella, más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Después de años de verla trabajar hasta las 2 de la madrugada estudiando, de escucharla ensayar presentaciones en el espejo de su cuarto, de aguantar sus crisis nerviosas, cuando creía que no era lo suficientemente buena, finalmente la vida le estaba dando lo que merecía. Sin embargo, algo cambió el año pasado. Clara empezó a hablar de expandir su red profesional y construir alianzas estratégicas. En términos normales, eso significaba que empezó a salir más, a asistir a eventos de la empresa y a traer nuevos nombres a nuestras conversaciones telefónicas semanales. El primer nombre fue Javier Ríos. Es el jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico, me explicó durante una de nuestras cenas mensuales en octubre. Muy inteligente, muy enfocado. Estamos colaborando en un proyecto importante. La segunda vez que lo mencionó, ya no era el jefe del departamento, era Javier. La tercera vez, Javier y yo fuimos por café después de la reunión. Para diciembre Javier venía a cenar con nosotras, y tengo que admitir que me impresionó. No solo era guapo, aunque definitivamente lo era, con esas facciones marcadas y esos ojos café que parecían escuchar realmente lo que decías, sino que también tenía esa cortesía anticuada que ya no se ve mucho en hombres de su edad. Se levantaba cuando yo entraba al cuarto, me preguntaba por mi salud con genuino interés, insistía en ayudar con los platos después de cenar, le traía flores a Clara, pero también me traía pequeños detalles a mí, un pan dulce de una panadería nueva que había descubierto o un libro que pensaba que me gustaría. «Es perfecto», le dije a mi comadre Pilar después de la tercera cena, «demasiado perfecto. Los hombres así no existen». «Ay, Isabel», me respondió Pilar mientras tomábamos café en su cocina. «Eres muy desconfiada. Tu hija se merece un hombre bueno». Y tenía razón, Clara se merecía todo lo bueno que la vida pudiera ofrecerle. Así que tragué mis reservas y decidí darle a Javier el beneficio de la duda. Fue entonces cuando apareció Laura. «Hay una chica nueva en el trabajo», me contó Clara en enero. «Laura Vega.
Es increíblemente talentosa. A diferencia de Javier, que había sido introducido gradualmente en nuestras conversaciones, Laura apareció como una explosión. De la nada, Clara no podía parar de hablar de ella. Laura había tenido esta idea brillante para el cliente tal. Laura había resuelto un problema que llevaban meses tratando de solucionar. Laura conocía este restaurante increíble. Laura. La conocí en febrero cuando Clara organizó una pequeña reunión en su piso para celebrar un proyecto que habían completado. Laura llegó vestida como si fuera a una sesión de fotos para una revista de negocios. Blazer blanco inmaculado, falda que costó más que mi renta mensual, tacones que hacían un sonido autoritario cuando caminaba. 28 años, rubia, obviamente teñida, con esa confianza que tienen las mujeres que han crecido siendo las más bonitas del salón de clases. Señora Gómez, me dijo cuando Clara nos presentó, extendiendo una mano con manicura. He escuchado tanto sobre usted. Clara la adora. Su sonrisa era perfecta, su tono era perfecto, todo sobre ella era tan perfectamente correcto que mi instinto maternal inmediatamente se puso en alerta código rojo. Pero lo que realmente me molestó no fue Laura en sí, fue cómo cambió Clara cuando estaba cerca de ella. Mi hija, que siempre había sido segura y directa, de repente empezó a buscar la aprobación de Laura para todo. ¿No te parece, Laura? Se convirtió en su muletilla favorita. Cuando Laura hablaba, Clara la miraba como si estuviera recibiendo revelaciones divinas. Y Laura, por su parte, era claramente consciente de su influencia. Clara querida, le decía con ese tono condescendiente que usaba cuando hablaba conmigo. Deberías actualizar tu guardarropa. Esas blusas son muy conservadoras para alguien en tu posición. Oh, Clara, tienes que empezar a frecuentar lugares donde está la gente correcta. No puedes avanzar en tu carrera si solo socializas con... Bueno, ya sabes, yo estaba incluida en ese ya sabes. Cuando intenté hablar con Clara sobre mis reservas, me encontré con una resistencia que nunca había visto en ella. Mamá, Laura es mi amiga y mi colega. Está tratando de ayudarme. Mi hijita. Solo digo que tal vez, mamá, con todo respeto, Laura entiende el mundo corporativo moderno de una manera que tú, bueno, es diferente a tu experiencia. Esa conversación fue en febrero. Para marzo, Laura ya era prácticamente parte de la familia, a pesar de que yo nunca había recibido una invitación formal para aceptarla como tal. Y luego sucedió algo interesante. Javier y Laura se conocieron durante una reunión conjunta de departamentos a principios de marzo. Según Clara, conectaron inmediatamente sobre estrategias de optimización de procesos, lo que sea que eso signifique. Es maravilloso, me dijo Clara por teléfono esa noche. Mis dos personas favoritas del trabajo se están llevando tan bien. De repente, todas las salidas grupales incluían a Javier y Laura. Todas las cenas en casa incluían a Javier y Laura. Todas las conversaciones de Clara incluían anécdotas sobre lo brillante que era esta nueva alianza entre sus dos colegas favoritos. Yo observaba desde la distancia, sirviéndoles café y fingiendo sonreír mientras Javier le explicaba a Laura los aspectos técnicos de algún proyecto, y Laura le daba consejos sobre cómo posicionarse estratégicamente dentro de la empresa. Había algo en la manera como se miraban que me inquietaba, pero cada vez que intentaba definir qué era exactamente, llegaba a la conclusión de que tal vez yo era la que estaba viendo cosas donde no las había. Después de todo, ¿qué sabía una mujer de 62 años sobre dinámicas profesionales modernas? Pero ahora, sentada en el sofá de mi hija, escuchando sus gritos desesperados desde el baño, me daba cuenta de que mi instinto maternal había estado correcto todo el tiempo. La diferencia era que ahora tenía las pruebas, y más importante aún, ahora tenía un plan. Miguel Vega llegó exactamente 15 minutos después de mi llamada, y por la manera en que sudaba y respiraba, era evidente que había corrido desde su coche hasta el ascensor. Señora Gómez, me dijo en cuanto abrí la puerta, ¿está todo bien? ¿Dónde está Laura? Miguel era completamente diferente a su esposa. Donde Laura era pulida y calculada, él era genuino y un poco descuidado. 32 años, ingeniero civil, con manos que mostraban que realmente trabajaba con ellas. Y esa manera de hablar directa
que no necesita filtros corporativos. Está aquí. Le dije con la calma de una mujer que acababa de descubrir que tenía una maestría en drama sin saberlo. Pero antes de que la veas, necesito explicarte algo. Los gritos desde el baño habían parado hace 5 minutos. Ahora se escuchaban voces en tono normal, probablemente porque habían agotado todas sus opciones obvias y estaban tratando de formular un plan. No entiendo, dijo Miguel mirando alrededor del piso. Laura me dijo que estaría trabajando hasta tarde hoy. ¿Qué hace aquí? Esa es exactamente la pregunta correcta, Miguel. Lo guié hacia el sofá y le serví un vaso de agua. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Laura? Hoy. Esta mañana, antes de irme al trabajo, me dijo que tenía una presentación importante y que llegaría tarde a casa. Miguel frunció el ceño. Señora Gómez, me está poniendo nervioso. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de llaves en la cerradura principal. Clara había llegado. «Mamá», gritó desde la entrada. «¿Dónde estás? ¿Qué es tan urgente?» «En la sala, mi amor», le respondí. «Ven, hay alguien que quiero que conozcas». Clara apareció en el pasillo con su traje de trabajo y esa expresión de preocupación controlada que ponía cuando algo interrumpía su agenda cuidadosamente planificada. Se detuvo en seco cuando vio a Miguel. «Hola», dijo con esa cortesía automática que usa con desconocidos. «Usted es Miguel Vega», respondió él, levantándose para estrechar su mano, el esposo de Laura. Vi cómo la confusión cruzó por el rostro de Clara como una nube de tormenta. El esposo de Laura. ¿Pero qué hace aquí? ¿Dónde está Laura? Esa, dije levantándome del sofá, es una excelente pregunta. Caminé hacia el pasillo que llevaba al baño, seguida por Clara y Miguel. Los sonidos desde el baño habían vuelto. Ahora estaban susurrando urgentemente, probablemente tratando de coordinar una historia. «Laura», dije en voz alta hacia la puerta cerrada, «tu esposo está aquí». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el reloj de pared de la cocina marcando los segundos. «Mi esposo». La voz de Laura sonaba estrangulada. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí, Miguel?» «Vine porque la señora Gómez me llamó», respondió Miguel, y había un filo en su voz que no había estado ahí 5 minutos antes. Me dijo que necesitaba enseñarme algo sobre mi esposa. «Mamá». Clara me agarró del brazo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está Laura en mi baño? ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué?», dije con la satisfacción de una mujer que finalmente puede decir la verdad sin preocuparse por las consecuencias. «Está ahí adentro con Javier». Vi cómo la información se procesaba en el cerebro de Clara. Primero confusión, luego comprensión gradual, finalmente horror completo. «Con Javier». «Mi Javier». «¿Tu Javier?», confirmé. «Llevo aquí 30 minutos escuchando su conversación, y déjame decirte, hija, que lo que escuché va mucho más allá de una simple infidelidad». Miguel se había puesto pálido. «Laura, ¿es verdad? ¿Estás ahí con otro hombre?» «Miguel, puedo explicar». La voz de Laura había perdido toda su autoridad corporativa. Ahora sonaba como una niña pequeña que había sido atrapada robando dulces. «Javier», dijo Clara hacia la puerta, y su voz era tan fría que me recordó a su padre cuando estaba realmente enojado. «¿Tienes algo que decir?» «Clara», Javier empezó, pero su voz se apagó. Aparentemente todos sus encantos funcionaban mejor cuando no estaba literalmente atrapado en una bañera con la esposa de otro hombre. Antes de que empiecen con sus explicaciones, interrumpí. «¿Hay algo más que necesitan saber?» Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. «Miguel, Clara, quiero que escuchen esto». Presioné play en la grabación que había hecho durante los últimos 30 minutos. Mi voz se escuchó clara. «Laura, ¿crees que ya es suficiente tiempo?» «Sí. Han pasado 4 meses. Tiempo suficiente para que confíe en mí completamente. El acceso a sus cuentas está casi completo». El silencio en el pasillo era ensordecedor. Miguel se recargó contra la pared como si hubiera recibido un golpe físico. Clara me miraba con una mezcla de horror y admiración. «Sigue», dije, y dejé que la grabación continuara. «¿Y tu madre qué tal? ¿Todavía sospecha?» Javier riéndose. «La vieja, por favor,
Está tan desesperada por verme casado que aceptaría que me case con un cactus. Piensa que soy el yerno perfecto. Pobrecita, no tiene idea de lo que le espera. Cuando terminé la grabación, Miguel estaba temblando de furia y Clara se había puesto completamente blanca. «Acceso a mis cuentas», susurró Clara. «Javier, ¿de qué están hablando? Es complicado», empezó Javier desde el baño. «No es complicado», gritó Miguel. «Es robo y adulterio». Empezó a golpear la puerta del baño. «Laura, abre esta puerta ahora mismo». «Miguel, cálmate», dije poniéndome entre él y la puerta. «Antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir, hay más información que necesitas tener. Más información». Clara me miró como si estuviera viendo a una desconocida. «Mamá, ¿qué más sabes? Sé que Javier ha estado obteniendo información sobre tus finanzas durante meses. Sé que Laura ha estado manipulándote para alejarte de las personas que realmente te quieren». Me volví hacia la puerta del baño. «Y sé que ustedes dos han subestimado gravemente a la vieja que los descubrió». «Señora Gómez», dijo Javier, y por primera vez su voz sonaba desesperada. «Esto es un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí. «¿También es un malentendido que estés desnudo en la bañera de mi hija con una mujer casada?» Miguel hizo un sonido que era mitad sollozo, mitad rugido de furia. «5 años de matrimonio», murmuró. «5 años. Miguel», dijo Laura desde el baño, y ahora estaba llorando. «Por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?», respondió Miguel. «Explicar cómo has estado acostándote con el novio de la hija de la señora Gómez. Explicar cómo han estado planeando robarle dinero. ¿Qué quieres explicar, Laura?» Clara se sentó pesadamente en el sofá del pasillo. «No puedo creer esto. No puedo creer que haya sido tan ciega». «No fuiste ciega, mi hijita», le dije sentándome a su lado. «Fuiste confiada. Hay una diferencia». Pero todas las señales estaban ahí. La manera como se miraban, cómo Laura siempre sabía cosas sobre Javier que él no me había contado, cómo él siempre parecía saber exactamente qué decir cuando Laura estaba presente. «Clara», llamó Javier desde el baño. «Por favor, necesito hablar contigo a solas». «No», dije firmemente. «Los tiempos de conversaciones a solas ya terminaron. De ahora en adelante todo se habla frente a testigos». Me levanté y caminé hacia la puerta del baño. «Javier, Laura, les voy a hacer una propuesta. Pueden salir de ahí cuando me hayan dicho exactamente cuál era su plan, todo el plan, sin omitir detalles. Y si descubro que me están mintiendo sobre algo, cualquier cosa, entonces la próxima conversación que tengamos será con la policía presente». «No podemos», empezó Laura. «Claro que pueden», la interrumpí, «porque la alternativa es que Miguel llame a la policía ahora mismo por adulterio y que Clara presente cargos por fraude. Y créanme, después de lo que escuché hoy, tengo toda la evidencia que necesito para arruinar sus vidas durante los próximos 10 años». «Mamá», susurró Clara, «¿realmente grabaste todo esto?» Le mostré mi teléfono, 43 minutos de evidencia clara, incluida la parte donde discuten acelerar el cronograma, porque la vieja está empezando a sospechar. Miguel me miró con una admiración que no esperaba. «Señora Gómez, usted es increíble». «No soy increíble, Miguel. Solo soy una madre que conoce a sus hijos lo suficientemente bien como para saber cuándo algo está mal». Desde el baño llegó el sonido de murmullos urgentes. Javier y Laura estaban obviamente coordinando su respuesta. «Tienen 30 segundos», anuncié antes de que Miguel llame a la policía y Clara llame a su banco para reportar actividad fraudulenta en sus cuentas. «Está bien», gritó Laura. «Te diremos todo, todo», repetí, empezando por cuánto dinero han robado ya. Lo que no sabía en ese momento era que la respuesta a esa pregunta iba a ser mucho más complicada de lo que esperaba y que el plan de Javier y Laura era solo la punta del iceberg, porque cuando empezaron a hablar me di cuenta de que mi descubrimiento del día había salvado a Clara de algo mucho peor que una simple estafa financiera. «Necesitan sentarse para esto», dijo Laura desde detrás de la puerta del baño, y algo en su tono
me hizo temer lo que venía a continuación. Ya estamos sentados, mentí, aunque en realidad Miguel estaba paseando como un león enjaulado y Clara parecía estar considerando hacer un hoyo en la pared con su puño. El plan, empezó Javier y luego se detuvo. Dios mío, no puedo creer que esté diciendo esto. Dilo, exigió Clara, separando cada sílaba como si fueran disparos. Laura y yo llevamos 8 meses juntos, confesó desde antes de que él empezara a salir contigo. Sentí como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre mi cabeza. 8 meses, repetí lentamente, pero Javier y Clara llevan saliendo 4 meses. Exacto, dijo Javier, y pude escuchar la vergüenza en su voz. La relación con Clara fue parte del plan. Miguel se detuvo en seco. ¿Parte de qué plan? Íbamos a estafar dinero, dijo Laura rápidamente, como si soltarlo de golpe fuera menos doloroso. Javier iba a enamorar a Clara, obtener acceso a sus finanzas y luego transferir el dinero a cuentas offshore. ¿Cuánto dinero?, preguntó Clara, y su voz era tan controlada que me asustó. Todo, admitió Javier. Sus ahorros, sus inversiones, el fondo de retiro de tu empresa. Calculamos aproximadamente 1.200.000 euros. El número cayó como una bomba en el silencio del pasillo. 1 millón. Clara se puso de pie tan rápidamente que se tambaleó. 1.200.000 euros. Me iban a robar toda mi vida. No todo, dijo Laura rápidamente. Íbamos a dejar suficiente para que no fuera obvio inmediatamente. ¡Qué considerados!, gritó Miguel, como si eso lo hiciera mejor. Yo estaba procesando la información con la rapidez de una computadora sobrecargada. Pero si llevan 8 meses juntos, ¿por qué Laura se metió en mi empresa? ¿Por qué hacerse amiga de Clara? Porque necesitábamos información, explicó Laura. Clara es muy privada con sus finanzas. Nunca le dice a nadie cuánto gana o dónde tiene sus cuentas. Necesitaba ganarme su confianza para obtener esa información. Y necesitaba alejarla de las personas que podrían sospechar, añadió Javier. Especialmente de usted, señora Gómez. Desde el principio estuvo cautelosa conmigo. Porque mi instinto maternal funciona mejor que el Wi-Fi de esta casa, murmuré. Entonces, dijo Clara lentamente, toda nuestra amistad fue falsa. Cada consejo que me diste, cada noche que pasamos hablando de nuestros sueños, cada momento que me hiciste sentir como si finalmente hubiera encontrado una hermana, todo fue mentira. No todo, susurró Laura. Me llegaste a caer bien. No me vengas con eso, explotó Clara. No te atrevas a decir que me tenías cariño mientras planeabas arruinar mi vida. Miguel se había puesto a golpear suavemente su cabeza contra la pared. No puedo creer esto. No puedo creer que me casé con una delincuente. Miguel, yo nunca quise que llegara tan lejos, dijo Laura, y ahora estaba sollozando. Al principio solo iba a hacer dinero rápido, pero luego la situación se complicó. ¿Se complicó? ¿Cómo?, pregunté, porque había algo en el tono de Laura que me decía que todavía no habíamos llegado al fondo del asunto. Hubo una pausa larga antes de que Javier respondiera. Se complicó cuando nos dimos cuenta de que Clara iba a cambiar su testamento. ¿Mi testamento? Clara se puso pálida. ¿Cómo saben sobre mi testamento? ¿Por qué?, dijo Javier con voz apenas audible. Te iba a proponer matrimonio el próximo mes. El mundo se detuvo. Miguel dejó de golpear su cabeza contra la pared. Clara dejó de respirar. Yo sentí como si el suelo se hubiera vuelto líquido bajo mis pies. ¿Me ibas a proponer matrimonio?, susurró Clara. ¿Para qué? Para tener acceso legal completo a tus finanzas como tu esposo, admitió Javier. Y para asegurarme de que cuando ya no estuvieras, yo heredaría todo. Cuando ya no estuviera, repitió Clara. ¿Qué significa cuando ya no estuviera? El silencio que siguió fue el más aterrador que había escuchado en mi vida. Javier, dije, con una calma que no sentía exactamente qué le iban a hacer a mi hija. No íbamos a lastimar a nadie, dijo Laura rápidamente. Solo necesitábamos que pareciera un accidente. Miguel vomitó. Literalmente se inclinó y vomitó en el pasillo de mi hija.
Un accidente, repitió Clara como un robot. Iban a matarme y hacer que pareciera un accidente. No, gritó Javier. No íbamos a matarte, solo necesitábamos que desaparecieras por un tiempo. Desaparecer por un tiempo. Mi voz subió 3 octavas. ¿Qué significa eso? Íbamos a drogarte, confesó Laura. Unas pastillas que te harían dormir profundamente por varios días. Suficiente tiempo para transferir el dinero y desaparecer. Pero las drogas que conseguimos, añadió Javier lentamente, eran más fuertes de lo que pensábamos. Había una posibilidad de que no despertaras. Una posibilidad, repitió Miguel, una posibilidad de que mataran a una mujer inocente por dinero. Y si no despertaba, dijo Clara con una voz que no reconocí, ustedes se iban a quedar con todo mi dinero como mi viudo afligido y mi mejor amiga en duelo. Clara, empezó Javier. No, gritó Clara, no digas mi nombre, no tienes derecho a decir mi nombre. Se levantó del sofá y caminó hacia la puerta del baño. Javier Ríos, te amo tanto que cambié toda mi vida para incluirte. Dejé de ver a mis amigos porque Laura me convenció de que eran tóxicos para mi crecimiento. Dejé de contarle mis problemas a mi madre porque me dijiste que necesitaba ser más independiente. Cambié mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de pensar, todo porque quería ser la mujer que tú merecías. Su voz se quebró, pero continuó. Y tú nunca me amaste, ni siquiera me veías como una persona. Solo veías números en una cuenta bancaria y una idiota lo suficientemente ingenua como para entregar su vida por amor. Clara, yo. Y tú, Laura, continuó girándose hacia la puerta. Me hiciste creer que finalmente había encontrado a una verdadera amiga, alguien que me entendía, que me apoyaba, que quería lo mejor para mí. Me hiciste alejarme de mi madre, la única persona que realmente me ama, porque me convenciste de que era codependiente mantener una relación cercana con ella. Clara se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por haber dudado de tu instinto. Perdóname por haberte dejado fuera de mi vida. Perdóname por haber sido tan estúpida. La abracé con la fuerza de una mujer que acababa de recuperar a su hija del borde de un precipicio. No tienes nada que disculpar, mi amor. Nada en absoluto. Sobre su hombro vi a Miguel marcando números en su teléfono. ¿A quién llamas?, le pregunté. A la policía, respondió sin levantar la vista. Esto es intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Miguel, espera, dije rápidamente antes de que hagas esa llamada. Necesito 5 minutos más con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué?, dije mirando hacia la puerta del baño. Necesito saber qué más están ocultando, y tengo la sensación de que todavía no hemos llegado a la peor parte. ¿Peor parte?, susurró Clara. ¿Qué puede ser peor que esto? No lo sé, mi hijita, pero después de 30 años de ser madre, he aprendido que cuando alguien confiesa algo terrible, generalmente es porque están tratando de ocultar algo aún peor. Caminé hacia la puerta del baño y puse mi mano sobre la superficie fría. Javier, Laura, les voy a hacer una pregunta muy simple, y si me mienten, juro por la memoria de mi esposo que van a pasar los próximos 20 años en la cárcel. Esperé un momento para que el peso de mis palabras se asentara. ¿Hay otras víctimas? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Otras víctimas. La voz de Javier sonaba como si hubiera tragado vidrio molido. ¿Qué quiere decir? No te hagas el tonto conmigo, respondí con la paciencia de una mujer que acababa de descubrir que su tolerancia para las mentiras se había agotado permanentemente. Ustedes dos no se despertaron un día y decidieron estafar a mi hija. Esto está demasiado bien planeado, demasiado coordinado. ¿A cuántas otras mujeres han hecho esto? Mamá, susurró Clara, ¿crees que yo no fui la primera? Mi hija. Los estafadores no empiezan con planes de 1 millón de euros. Empiezan pequeño y van subiendo la apuesta. Me acerqué más a la puerta del baño. Laura, ¿cuántas mejores amigas has tenido en los últimos 2 años? Hubo un murmullo de conversación urgente detrás de la puerta antes de que Laura respondiera. 3, admitió finalmente, antes de Clara. Fueron 3,
Miguel se dejó caer en el sofá como si alguien le hubiera cortado las piernas. 3. Has estado haciendo esto durante años. ¿Y Javier? Pregunté. ¿Cuántas novias has tenido, que casualmente conociste a través del trabajo? Las mismas 3, dijo Javier, y por primera vez desde que empezó esta confesión sonaba genuinamente avergonzado, pero con ellas no llegamos tan lejos. Define tan lejos. Con la primera, Luisa Martín, solo conseguimos 5,000 euros antes de que se diera cuenta de que algo estaba mal. ¿Se dio cuenta cómo?, preguntó Clara. Su hermano era contador, explicó Laura. Revisó sus finanzas y se dio cuenta de que había transferencias extrañas. Luisa rompió con Javier inmediatamente. Y las otras 2, insistí. Sara Ponce, continuó Javier. Conseguimos 25,000 euros de ella, pero su exnovio seguía en contacto y empezó a hacer preguntas incómodas sobre mí. Y la tercera, Verónica Soto, dijo Laura, y había algo diferente en su voz. Con ella llegamos más lejos. ¿Cuánto más lejos?, preguntó Miguel, y pude escuchar que ya sabía que no quería la respuesta. 90,000 euros, admitió Javier. Y casi nos casamos. Casi, repetí. ¿Qué pasó? Hubo otra larga pausa. Verónica tuvo un accidente, dijo Laura. Finalmente, el aire en el pasillo se volvió espeso como gelatina. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó Clara con una voz que parecía venir desde muy lejos. Se cayó por las escaleras de su piso, explicó Javier, la noche antes de nuestra boda. Dios mío, gritó Miguel, la mataron. No, protestó Laura, fue un accidente real. Verónica había estado bebiendo porque estaba nerviosa por la boda. Se tropezó con sus propios pies, y casualmente esto sucedió después de que ya hubieran transferido su dinero, pregunté. No todo el dinero, dijo Javier defensivamente, solo lo que habíamos podido acceder hasta ese punto. Verónica sobrevivió, añadió Laura rápidamente. Estuvo en coma por 3 semanas, pero sobrevivió, aunque tuvo daño cerebral. Daño cerebral, repitió Clara como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Leve, se apresuró a aclarar Javier. Problemas de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarse, nada que no pueda manejarse. ¿Y ustedes se largaron mientras estaba en el hospital?, preguntó Miguel. Cancelamos la boda por respeto, dijo Laura, y la audacia de esas palabras me quitó el aliento. Dijimos que era demasiado doloroso continuar después de la tragedia, pero se quedaron con su dinero, observé. Verónica no se acuerda de las transferencias, admitió Javier. El daño cerebral afectó su memoria de las semanas anteriores al accidente. Me senté en el suelo del pasillo porque mis piernas ya no podían sostenerme. Déjame ver si entiendo esto correctamente, dije lentamente. Ustedes han estafado a 4 mujeres. A la primera le robaron 5,000 euros. A la segunda 25,000. A la tercera 90,000. Y la tercera terminó con daño cerebral permanente. Pero fue un accidente, insistió Laura, un accidente real. Y ahora, continué, llegaron a mi hija con un plan para robar 200,000 euros y posiblemente matarla en el proceso. No íbamos a matarla, protestó Javier. Las drogas solo iban a hacerla dormir. ¿Las mismas drogas que eran más fuertes de lo que pensaban?, preguntó Clara. Las mismas drogas que admitieron que podrían no dejarme despertar. Era un riesgo mínimo, dijo Laura. Calculamos que había solo un 10% de posibilidades de que... 10%, gritó Miguel. Estaban dispuestos a aceptar un 10% de posibilidades de asesinar a una mujer inocente. Y después de Clara, dije, porque mi cerebro había comenzado a conectar patrones que me aterrorizaban. ¿Quién venía después? Ya tenían a la próxima víctima en la mira. El silencio fue ensordecedor. Javier, dije con una calma mortal, ya tenían a la próxima víctima en la mira. Había una chica en el Departamento de Recursos Humanos, admitió. Beatriz Campos, 28 años, recién divorciada, con un buen fondo de ahorro, y ya habían empezado el proceso de acercamiento.
Laura había empezado a hacerse su amiga, confesó Javier, pero solo habían hablado unas pocas veces. Clara se puso de pie de un salto. Tenemos que advertir a Beatriz. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Espera, dije levantándome también. Hay algo más que necesito saber. Me acerqué a la puerta del baño y puse ambas manos sobre ella. Verónica Soto. ¿Dónde está ahora? En una clínica de rehabilitación en Sevilla, respondió Laura. Su familia se mudó allí después del accidente para estar cerca de las instalaciones especializadas y nunca han intentado contactarla. Nunca han tratado de disculparse, ayudar con sus gastos médicos. ¿Cómo íbamos a ayudar sin admitir culpabilidad?, preguntó Javier. Además, Verónica no recuerda nada sobre nosotros, pero su familia sí recuerda, dijo Miguel lentamente. Su familia recuerda al novio que desapareció después de que su hija tuviera un accidente conveniente. No fue conveniente, protestó Laura. Fue. El patrón, gritó Clara. ¿No lo ven? Luisa se dio cuenta, así que se largaron rápido. Sara empezó a sospechar, así que se largaron. Verónica tuvo su accidente, así que se largaron. Y yo iba a ser la próxima. Pero contigo iba a ser diferente, dijo Javier débilmente. Contigo habíamos planeado todo perfectamente. Contigo iban a asegurarse de que el accidente fuera fatal, corrigió Miguel. Me alejé de la puerta y caminé hacia la ventana de la sala. Necesitaba aire fresco y un momento para procesar todo lo que acababa de escuchar. 4 víctimas, una con daño cerebral permanente, una quinta víctima ya en su mira, y mi hija había estado a semanas de convertirse en la sexta, o posiblemente en la primera víctima fatal. Clara, dije volviéndome hacia ella, llama a la policía ahora. Ya era hora, murmuró Miguel, y marcó el número de emergencias en su propio teléfono. Mamá, dijo Clara mientras marcaba, ¿cómo sabías? ¿Cómo sabías hacer las preguntas correctas? Porque, respondí mirando hacia la puerta del baño, donde 2 personas habían destruido múltiples vidas por dinero. Después de 62 años en este mundo, he aprendido que cuando alguien te miente sobre algo pequeño, generalmente es porque están ocultando algo grande. Y porque, añadí más que nada para mí misma, una madre siempre sabe cuando algo está tratando de lastimar a sus hijos, incluso cuando sus hijos no lo saben. Mientras esperábamos a que llegara la policía, no pude evitar pensar en Verónica Soto en Sevilla, luchando cada día con las consecuencias de un accidente que tal vez no había sido tan accidental como todos pensaban. Pero eso, decidí, sería una investigación para después de que Javier y Laura estuvieran seguros detrás de las rejas. Por ahora tenía que concentrarme en el hecho de que mi hija estaba viva, estaba segura y había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que a veces las personas más peligrosas son las que te dicen exactamente lo que quieres escuchar. El sonido de sirenas a lo lejos me dijo que la justicia finalmente venía en camino. La policía llegó exactamente 17 minutos después de nuestras llamadas, tiempo que Javier y Laura aprovecharon para suplicar, amenazar y finalmente intentar negociar desde su prisión improvisada en el baño. Señora Gómez, había dicho Javier 5 minutos antes, podemos llegar a un acuerdo. Devolveremos todo el dinero que tomamos de las otras víctimas. ¿Con qué dinero?, había respondido. Apuesto a que ya se lo gastaron en ropa cara y vacaciones románticas. Había estado en lo correcto. Cuando los oficiales Sánchez y Torres llegaron al piso, lo primero que notaron fue la incongruencia entre 2 personas, supuestamente profesionales exitosos, encerrados en un baño, y una abuela de 62 años que los había superado estratégicamente. Señora, dijo el oficial Sánchez después de que les expliqué la situación básica, ¿me está diciendo que usted sola detuvo a 2 estafadores? No los detuve, aclaré mientras les entregaba mi teléfono con las grabaciones. Solo los retuve hasta que ustedes pudieran llegar a hacer su trabajo. El oficial Torres, un hombre joven que probablemente no era mucho mayor que Clara, escuchó las grabaciones con una expresión que pasó de escepticismo a horror en el transcurso de 5 minutos. Esto es evidencia sólida, dijo. Finalmente, ¿tiene alguna documentación adicional? Tengo esto, dije entregándole un folder que había preparado mientras esperábamos.
Durante los últimos 20 minutos había estado documentando meticulosamente todo: horarios, nombres, fechas y cada detalle que Javier y Laura habían confesado. Sí, soy obsesiva con la organización. Es un defecto encantador que heredé de mi madre y que aparentemente resulta útil cuando estás construyendo un caso criminal. Señora Gómez, dijo el oficial Sánchez después de revisar mis notas, ¿consideraría trabajar para el departamento? Porque esta documentación es mejor que la de muchos investigadores profesionales. Gracias, pero ya tengo trabajo de tiempo completo siendo abuela detective, respondí, aunque aparentemente es más peligroso de lo que pensaba. Cuando finalmente abrieron la puerta del baño, Javier y Laura salieron con la dignidad de dos mapaches mojados. Laura inmediatamente empezó a llorar y a pedir hablar con un abogado. Javier, para su crédito limitado, se quedó en silencio hasta que le pusieron las esposas. Clara, me dijo mientras los oficiales lo sacaban del piso. Lo siento, realmente lo siento. Mi hija lo miró con una frialdad que no sabía que poseía. Javier, la única razón por la que siento algo en este momento es lástima. Lástima porque eres tan patético que necesitabas lastimar a mujeres inocentes para sentirte exitoso. Esas no eran las palabras de la Clara dulce y confiada que yo había criado. Eran las palabras de una mujer que había aprendido en el transcurso de 2 horas que la gente puede ser mucho más cruel de lo que jamás había imaginado. Después de que se llevaron a Javier y Laura, nos quedamos en silencio en el piso de Clara. Miguel había decidido acompañar a los oficiales para presentar cargos adicionales por adulterio y fraude, lo que nos dejó solas por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Mamá, dijo Clara, sentándose en su sofá y mirando alrededor del piso, como si fuera la primera vez que lo veía. Tengo miedo. ¿Miedo de qué, mi hijita? Miedo de que nunca pueda volver a confiar en nadie. Miedo de que cada persona que me sonríe esté calculando cuánto dinero puede sacarme. Miedo de que sea tan ingenua que esto vuelva a pasar. Me senté a su lado y tomé su mano. Clara, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser ingenua y ser confiada? No. Una persona ingenua no aprende de sus errores. Una persona confiada aprende a confiar mejor. La miré directamente a los ojos. Tú no eres ingenua. Fuiste víctima de personas que son expertas en manipulación. Pero debería haber visto las señales. ¿Qué señales? Que Javier era cortés, que Laura parecía una buena amiga, que ambos se comportaron exactamente como 2 personas normales, desarrollando una amistad genuina contigo. Clara suspiró. Cuando lo pones así, además, añadí con una sonrisa, ahora tienes algo que no tenías antes. ¿Qué? Una madre que ha demostrado ser bastante buena detectando mentirosos, y que claramente no tiene problemas enfrentándolos cuando es necesario. Clara se rió por primera vez en horas. Mamá, eres increíble. La manera como manejaste todo esto fue como ver a una detective profesional en acción. 62 años de experiencia en vida, mi hijita. Eso incluye lidiar con vendedores deshonestos, políticos mentirosos y adolescentes creativos con excusas. Le guiñé el ojo. Javier y Laura fueron amateur comparados con la vez que tu prima Valeria intentó convencerme de que había estado estudiando en la biblioteca cuando la habían visto besándose con Daniel detrás de la iglesia. Estábamos riendo cuando sonó mi teléfono. El número no lo reconocía. Señora Gómez, habla la detective Serrano del Departamento de Investigaciones Especiales. Necesito hablar con usted sobre el caso que reportó hoy. Claro, detective. ¿Qué necesita saber? Preferiría discutirlo en persona. Puede venir a la estación mañana por la mañana y traiga toda la documentación que tenga sobre Javier Ríos y Laura Vega. Por supuesto, ¿puedo preguntar por qué el Departamento de Investigaciones Especiales está interesado en esto? Hubo una pausa antes de que respondiera. Porque, señora Gómez, creemos que su descubrimiento de hoy ha expuesto algo mucho más grande que una operación de 2 personas. Después de colgar, miré a Clara, que había estado escuchando mi lado de la conversación. Mamá, ¿qué crees que significa eso? Pensé en los detalles meticulosos del plan de Javier y Laura,
la manera como habían calculado exactamente cuánto dinero valía la pena el riesgo, su conocimiento específico sobre diferentes tipos de drogas y sus efectos, la progresión cuidadosa desde víctimas pequeñas hasta grandes. Creo, mi hijita, que Javier y Laura no estaban trabajando solos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el plan era demasiado sofisticado, demasiado profesional. Alguien les estaba enseñando, alguien con experiencia. Clara se puso pálida. ¿Crees que hay más personas como ellos? No solo más personas como ellos, dije levantándome para cerrar las cortinas. De repente me sentía como si alguien pudiera estar observándonos. Creo que hay toda una organización de personas como ellos. Y ahora nos están buscando. No lo sé, admití. Pero mañana vamos a averiguarlo. Esa noche Clara durmió en mi casa por primera vez desde que se había mudado a su piso. No porque le hubiera pedido que viniera, sino porque apareció en mi puerta a las 11 de la noche con una maleta y lágrimas en los ojos. No puedo estar sola en ese lugar, me dijo. Todo me recuerda a él. La instalé en su cuarto de la infancia, que había mantenido exactamente igual desde que se fue. Mientras le preparaba las sábanas que olían a lavanda, me di cuenta de que por primera vez en años mi hija me necesitaba, no para dinero, no para consejos sobre carrera profesional, no para validación sobre sus decisiones de vida. Me necesitaba para la cosa más básica y fundamental, seguridad. Y mientras la escuchaba llorar quedamente en su cuarto, por el hombre que creía que la amaba, por la amiga que creía que la entendía, por la inocencia que había perdido en el transcurso de una tarde, tomé una decisión. Si había una organización más grande detrás de esto, si había más personas lastimando a mujeres como mi hija, yo iba a encontrarlas. Después de todo, ahora tenía experiencia siendo detective, y a diferencia de Javier y Laura, yo realmente sabía cómo proteger a las personas que amaba. La estación de policía a las 8 de la mañana era exactamente tan depresiva como esperaba. Café que olía a cartón mojado, luces fluorescentes que hacían que todos parecieran cadáveres, y el tipo de silencio tenso que sugería que nadie había dormido lo suficiente. La detective Serrano resultó ser una mujer de unos 45 años, con cabello corto gris, y la clase de mirada directa que me dijo inmediatamente que no toleraba tonterías. Señora Gómez, me dijo cuando me senté frente a su escritorio, quiero agradecerle por la documentación que proporcionó ayer. Fue excepcionalmente detallada. De nada, detective. ¿Qué ha averiguado? Varias cosas interesantes. Abrió una carpeta y sacó fotografías. ¿Reconoce a alguna de estas personas? Las primeras 2 fotografías eran obviamente Javier y Laura, pero tomadas en contextos diferentes. Javier llevando un traje caro en lo que parecía ser un evento formal. Laura en una playa con un bikini que probablemente costaba más que mi renta mensual. ¿Cuándo se tomaron estas fotos?, pregunté. Javier, en un evento corporativo en Marbella, hace 6 meses. Laura en Ibiza, hace 3 meses. La detective Serrano me miró cuidadosamente. Su hija mencionó si ellos habían viajado recientemente. Javier le dijo a Clara que estaba ahorrando dinero para comprar una casa. Laura le dijo que estaba pagando las deudas de su divorcio anterior. Ambas mentiras, obviamente. Sacó más fotografías. Estas las tomamos de sus redes sociales antes de que las borraran ayer en la noche. Las siguientes fotos me hicieron sentir físicamente enferma. Javier y Laura, en restaurantes caros, en hoteles lujosos, en lo que claramente eran vacaciones costosas, pero no estaban solos. ¿Quiénes son las otras personas en las fotos? Esa es la pregunta del millón. La detective Serrano señaló a una pareja mayor en una de las fotografías. Conoce a Antonio y Elena Navarro. Él tiene 55 años, ella 52. Supuestamente son mentores de negocios. Supuestamente. En realidad, creemos que están dirigiendo una escuela de estafas románticas. Sentí como si alguien hubiera vaciado hielo en mi estómago. Una escuela de estafas. Una operación que enseña a parejas jóvenes y atractivas cómo estafar a personas solteras con dinero. La detective Serrano sacó un diagrama. Funciona así. Los Navarro identifican víctimas potenciales.
personas con buenos trabajos, ahorros significativos y aspectos de vulnerabilidad, recientemente divorciadas, muertes en la familia, aislamiento social, como Clara después de que Laura la convenció de alejarse de mí, murmuré. Exactamente. Luego entrenan a parejas como Javier y Laura en técnicas específicas de manipulación. Cómo ganar confianza, cómo aislar a las víctimas de sus sistemas de apoyo, cómo obtener información financiera. La detective Serrano me mostró más fotografías. Había al menos 6 parejas diferentes en varios eventos, todas jóvenes, todas atractivas, todas posando con los Navarro como si fueran una gran familia feliz. ¿Cuántas víctimas estamos hablando? Basándonos en lo que hemos descubierto en las últimas 18 horas, creemos que esta organización ha estado operando por al menos 3 años. Hemos identificado tentativamente 15 voltiovíctimas confirmadas. 15. El número me golpeó como una bofetada. 15 mujeres como mi hija y 2 hombres. La estafa funciona en ambas direcciones. La detective Serrano cerró la carpeta. Señora Gómez, necesito pedirle un favor. Lo que sea, necesitamos que su hija coopere con nosotros para tender una trampa a los Navarro. ¿Qué tipo de trampa? Javier y Laura no saben que hemos conectado a los Navarro con la operación. Cuando salgan bajo fianza, lo que va a pasar, porque sus abogados son muy buenos, van a reportar a sus jefes que algo salió mal. Y queremos que Clara finja que ha decidido no presentar cargos, que está avergonzada y solo quiere que todo desaparezca. La sola idea me hizo temblar. Detective, mi hija apenas está procesando lo que le pasó. Ahora quiere que actúe como si estuviera dispuesta a perdonar a las personas que planearon matarla. Entiendo sus reservas, pero si los Navarro creen que Clara no va a ser un problema, podrían intentar contactarla directamente para disculparse o para asegurarse de que mantenga silencio. Y eso nos ayudaría ¿cómo? Porque les daría la oportunidad de incriminarse a sí mismos, de admitir conocimiento de la operación completa. Me recargué en la silla sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, quería mantener a Clara lo más lejos posible de toda esta situación. Por otro lado, había 15 otras víctimas que merecían justicia. Detective, ¿qué le pasó a Verónica Soto, la mujer que terminó con daño cerebral? La detective Serrano se puso tensa. ¿Qué le hace pensar que sabemos algo sobre Verónica Soto? ¿Por qué? Dije con la paciencia de una mujer que ya había sospechado la respuesta. Cuando personas como Javier y Laura mencionan casualmente que alguien tuvo un accidente conveniente, generalmente significa que el accidente no fue tan accidental. Estamos investigando el caso de Verónica. Sus médicos siempre pensaron que sus heridas eran inconsistentes con una caída simple por las escaleras. O sea que la empujaron, o sea que sus heridas sugieren que fue golpeada con algo antes de caer. Cerré los ojos y conté hasta 10, tratando de no imaginar a mi Clara en el lugar de Verónica. Detective, si acepto que Clara coopere con ustedes, necesito garantías. ¿Qué tipo de garantías? Garantías de que nunca estará sola con ninguna de estas personas. Garantías de que ustedes van a arrestar a los Navarro antes de que tengan oportunidad de lastimar a alguien más, y garantías de que mi hija va a tener protección hasta que esta pesadilla termine. Puedo darle todas esas garantías, señora Gómez. ¿Y si algo sale mal? La detective Serrano me miró directamente a los ojos. Si algo sale mal, señora Gómez, será porque yo cometí un error, y le prometo que no voy a cometer errores cuando se trata de la seguridad de su hija. Había algo en su tono que me dijo que esta investigación era personal para ella también. Detective, ¿hay algo que no me está diciendo? Mi hermana menor fue víctima de una estafa romántica hace 2 años. Diferente organización, pero el mismo tipo de manipulación. Perdió sus ahorros para la universidad y tardó meses en recuperarse emocionalmente. ¿Atraparon a los responsables? No. Se largaron antes de que pudiéramos reunir suficiente evidencia. La detective Serrano se inclinó hacia adelante. Esta es mi oportunidad de asegurarme de que esto no le pase a nadie más. La entendí completamente. Después de todo, yo había pasado las últimas 24 horas sintiendo exactamente la misma determinación. Detective, hable con Clara. Si ella está dispuesta a ayudar, yo apoyo su decisión.
pero con una condición. ¿Cuál? Yo también voy a estar involucrada en esta operación, no como observadora pasiva, sino como participante activa. Señora Gómez, eso es irregular. Detective, la interrumpí. Ayer demostré que soy bastante capaz de manejar a estafadores profesionales y conozco a mi hija mejor que cualquier oficial entrenado. ¿Qué está proponiendo exactamente? Estoy proponiendo que me usen como el elemento que los Navarro nunca van a ver venir, porque apuesto a que en 3 años de entrenar estafadores, nunca les enseñaron cómo lidiar con una madre española protectora que ha decidido que ya se acabó el tiempo de ser educada. La detective Serrano sonrió por primera vez desde que empezamos a hablar. Señora Gómez, me agrada mucho su estilo. Clara aceptó cooperar con la investigación, pero solo después de hacerme prometer que yo estaría presente en cada paso del proceso. Mamá, me dijo mientras comíamos en mi cocina esa noche, si vamos a hacer esto, necesito saber que mi sistema de apoyo es sólido, y tú eres mi sistema de apoyo. Siempre he sido tu sistema de apoyo, mi hijita, solo que por un tiempo dejaste que otras personas te convencieran de que no me necesitabas. Nunca voy a volver a cometer ese error, prometió. El plan de la detective Serrano era relativamente simple. Clara iba a regresar a trabajar el lunes y actuar como si nada hubiera cambiado. Si alguien preguntaba sobre Javier y Laura, iba a decir que había sido todo un malentendido, que había decidido no presentar cargos y que solo quería seguir adelante con su vida. La clave, explicó la detective Serrano durante nuestra reunión del viernes por la tarde, es parecer vulnerable, pero no sospechosa, como si estuviera avergonzada de toda la situación y quisiera que desaparezca. No va a ser difícil actuar avergonzada, admitió Clara, porque parte de mí realmente está avergonzada de haber sido tan crédula. Esa es exactamente la actitud que necesitamos proyectar, dijo la detective Serrano. Los Navarro buscan víctimas que se culpen a sí mismas en lugar de buscar justicia. Mi papel en la operación era aparentemente simple: continuar siendo la madre protectora, que insistía en verificar que Clara estuviera bien. Si los Navarro hacían contacto, mi presencia constante les daría una sensación de seguridad. Después de todo, ¿qué tan peligrosa puede ser una abuela de 62 años? Lo que no sabían era que esta abuela en particular había pasado los últimos 3 días estudiando cada detalle de su operación como si fuera una tesis doctoral. El lunes llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Acompañé a Clara a su trabajo, oficialmente porque mi coche estaba en el taller, no oficialmente porque quería ver las caras de sus colegas cuando se enteraran de que había perdonado a Javier y Laura. Isabel, me dijo la recepcionista cuando entramos al edificio. Qué bueno que esté aquí, Clara. John, todos estamos tan sorprendidos de lo que pasó el miércoles. Fue un malentendido, respondió Clara con la voz perfecta de una mujer que quiere cambiar de tema. Estas cosas pasan, pero es cierto que Javier y Laura, como dije, fue un malentendido. Todo se resolvió. Clara tomó mi brazo. Mamá, vamos a mi oficina. Mientras caminábamos por el pasillo, pude sentir los ojos de todos los empleados siguiéndonos. Las conversaciones se detenían cuando pasábamos y se reanudaban en susurros cuando habíamos pasado. Esto es incómodo, murmuró Clara. Se supone que sea incómodo, le recordé. Si actúas demasiado cómoda, van a sospechar. En su oficina, Clara revisó sus mensajes mientras yo fingía leer una revista. En realidad, estaba observando a cada persona que pasaba por el pasillo y memorizando quién parecía demasiado interesado en las actividades de mi hija. A las 10:30, una mujer que no reconocí llamó a la puerta de la oficina. Clara, soy Luisa Martín del Departamento de Recursos Humanos. ¿Podrías venir a mi oficina por un momento? Clara me miró. Habíamos ensayado para esta posibilidad. Claro, Luisa. Mamá, ¿puedes esperarme aquí? Por supuesto, mi hijita. Después de que se fueran, inmediatamente saqué mi teléfono y marqué el número que la detective Serrano me había dado. Detective. Habla Isabel Gómez. Una mujer de recursos humanos acaba de llevarse a Clara para una reunión privada. Nombre, Luisa Martín. No hay ninguna Luisa Martín en el Departamento de Recursos Humanos de esa empresa, señora Gómez.
Sentí como si hubiera tragado una piedra. ¿Qué hago? Quédese donde está. Vamos en camino. Colgué y traté de parecer como una madre aburrida esperando a su hija. En realidad estaba calculando cuánto tiempo me tomaría llegar al Departamento de Recursos Humanos si tenía que gritar pidiendo ayuda mientras corría. 5 minutos después, Clara regresó con una expresión que me dijo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Todo bien, mi hijita?» «Sí, mamá, solo papeles de la empresa». Pero sus ojos me estaban enviando un mensaje diferente. «Peligro». «Bueno, entonces vámonos. Prometiste ayudarme con las compras del súper, ¿recuerdas?» No habíamos hecho planes de ir al súper, pero Clara asintió inmediatamente. «Claro, mamá, vámonos». Salimos del edificio caminando casualmente, como si no tuviéramos prisa. No fue hasta que estuvimos en mi coche que Clara se desplomó. «Mamá, esa no era Luisa de Recursos Humanos, era una mujer que dice conocer a Javier y Laura. Me dio esto». Me entregó una tarjeta de presentación elegante que decía Elena Navarro, Consultoría de Relaciones Estratégicas. «¿Qué te dijo exactamente?» «Que Javier y Laura le habían contado sobre nuestro malentendido y que quería asegurarse de que yo estuviera bien, que a veces las parejas jóvenes cometen errores, y que ella quería ayudar a resolver cualquier confusión restante». «¿Y tú, qué le dijiste?» «Que apreciaba su preocupación, pero que todo estaba resuelto, que solo quería seguir adelante con mi vida». «¿Cómo reaccionó?» «Me dijo que era muy madura de mi parte, perdonar y olvidar, y luego me preguntó si había hablado con alguien más sobre la situación». Arranqué el coche y salí del estacionamiento. «Le dijiste que no habías hablado con la policía». «Le dije que mi madre y yo habíamos decidido manejarlo como un asunto familiar privado». «Bien. ¿Algo más?» «Sí». Clara me miró con ojos asustados. Me invitó a almorzar mañana. Dijo que quería disculparse en nombre de Javier y Laura y posiblemente discutir una compensación por las molestias. Una compensación. Sus palabras exactas fueron: «A veces cuando los jóvenes cometen errores, las personas maduras como tú merecen ser compensadas por su comprensión». Ah, entonces estaban tratando de sobornar a mi hija para que mantuviera silencio. «¿Y le dijiste que sí?» «Le dije que necesitaba pensarlo, que consultaría con mi madre porque valoro su consejo». «Perfecto». Marqué el número de la detective Serrano. «Detective, tenemos contacto. Los Navarro. Elena Navarro, específicamente, quiere almorzar con Clara mañana para discutir compensación». «Excelente. ¿Dónde y cuándo?» «Todavía no se han puesto de acuerdo en los detalles. Clara le va a confirmar esta tarde». «Señora Gómez, esto es exactamente lo que esperábamos. Están tratando de comprar el silencio de Clara, y eso es bueno porque es evidencia de conciencia de culpabilidad. Si realmente hubiera sido solo un malentendido, no necesitarían ofrecer compensación». Después de colgar, Clara y yo fuimos directamente a mi casa, donde pasamos el resto del día coordinando los detalles del almuerzo trampa con la detective Serrano y su equipo. «El restaurante va a estar lleno de oficiales encubiertos», me aseguró la detective Serrano esa tarde. «Y tanto ustedes como Elena Navarro van a llevar micrófonos». «¿Yo también voy a llevar micrófono?» «Por supuesto, usted va a estar almorzando en una mesa cerca, fingiendo que es una coincidencia que esté en el mismo restaurante, y si Elena me reconoce de las fotos». No hay fotos suyas en ninguna parte de las redes sociales de Javier y Laura. Ellos mantuvieron muy separadas sus vidas reales de sus vidas de estafa. Esa noche, mientras Clara dormía en su cuarto de la infancia por 4ª noche consecutiva, me quedé despierta pensando en todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana en la última semana. Una semana antes, lo más complicado en mi vida era decidir si comprar la marca cara de detergente o conformarme con la genérica. Ahora estaba coordinando operaciones encubiertas con el departamento de policía y preparándome para enfrentar a una organización criminal. La vida, aparentemente, puede cambiar completamente en el tiempo que toma cerrar una puerta de baño con llave, pero también había aprendido algo más importante, que cuando las personas que amas están en peligro, descubres fuerzas que no sabías que tenías. Mañana iba a conocer cara a cara a la mujer que había entrenado a Javier y Laura para lastimar a mi hija,
y iba a asegurarme de que fuera la última vez que Elena Navarro tuviera la oportunidad de lastimar a alguien más. El restaurante El Mirador era exactamente el tipo de lugar donde una mujer como Elena Navarro se sentiría cómoda. Manteles blancos, camareros con chaleco y precios que gritaban: «Tengo dinero y quiero que todos lo sepan». Llegué 15 minutos antes que Clara y pedí una mesa con vista perfecta a la mesa donde se supone que se sentaría con Elena. El micrófono que llevaba pegado bajo mi blusa se sentía como un insecto gigante, pero la detective Serrano me había asegurado que era imperceptible. «Solo actúe natural», me había dicho esa mañana. «Ordene comida, lea un libro, finja que está disfrutando un almuerzo tranquilo en solitario». Fácil para ella decir. La detective Serrano no era la que estaba a punto de enfrentar a una mujer que entrenaba estafadores profesionales para vivir. A las 12:30 exactamente vi entrar a Clara. Se veía perfecta, nerviosa, pero no aterrorizada, bien vestida, pero no demasiado arreglada, como una mujer que estaba tratando de mantener su dignidad después de una situación embarazosa. Elena Navarro llegó 5 minutos después. La reconocí inmediatamente de las fotografías que había visto en la estación de policía, pero en persona era aún más impresionante. 52 años, pero se veía de 40. Traje de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses, cabello perfectamente peinado y maquillaje que parecía haber sido aplicado por un artista profesional. Se acercó a Clara con la sonrisa de una mujer acostumbrada a que las personas hagan exactamente lo que ella quiere. «Clara querida», la escuché decir mientras se sentaban, «muchas gracias por aceptar verme. Sé que esto debe ser difícil para ti». «Agradezco que haya venido, señora Navarro», respondió Clara con la voz perfecta de una mujer que quiere ser educada pero mantener distancia, aunque no estoy segura de por qué era necesario que nos viéramos. «Por favor, llámame Elena». Se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. «Y es necesario, porque Javier y Laura son como hijos para mí. Cuando cometen errores, siento responsabilidad personal». Desde mi mesa fingí estar leyendo el menú mientras me esforzaba para escuchar cada palabra. «¿Errores?», preguntó Clara. «Es así como lo ve. Querida, Javier me contó toda la historia, cómo las emociones se salieron de control, cómo una situación inocente fue malinterpretada». Elena tomó la mano de Clara por encima de la mesa. «A veces, los jóvenes confunden amistad profesional con algo más personal». Tuve que apretar mi servilleta para no levantarme y gritarle que le soltara la mano a mi hija. «Una situación inocente», repitió Clara lentamente. «Estar desnudos en mi bañera es una situación inocente». «Ay, querida, entiendo que debe haber sido impactante caminar y encontrar eso, pero Javier me explicó que habían estado discutiendo problemas maritales de Laura y que se metieron en la bañera para tener privacidad porque tu madre estaba en el piso. Desnudos. A veces cuando las personas están muy alteradas emocionalmente, no piensan claramente en la propiedad». Elena soltó la mano de Clara y tomó su menú. «Lo importante es que fue solo un malentendido, no una traición». «¿Y el plan para robar mi dinero, eso también fue un malentendido?». Elena se puso rígida por un segundo, tan brevemente que casi no lo noté. «Plan, querida. ¿De qué estás hablando?». Javier confesó que tenían un plan para acceder a mis cuentas bancarias. «Oh, eso». Elena se rió como si fuera lo más ridículo del mundo. Javier estaba tratando de sonar más importante de lo que es. Había mencionado que quería ayudarte a organizar mejor tus finanzas después de que se casaran. Ya sabes cómo son los hombres. Siempre necesitan sentir que están resolviendo cosas. Después de que se casaran. Bueno, sí. Javier estaba planeando proponerte matrimonio, ¿no te dijo? Vi cómo la información golpeó a Clara como una bofetada. Durante un segundo, su máscara de calma se deslizó y pude ver el dolor real en sus ojos. «No», dijo finalmente. «No me dijo». «Oh, querida». Elena se inclinó hacia adelante con expresión compasiva. No era su puesto. Quería que fuera una sorpresa romántica perfecta. «Una sorpresa romántica perfecta», repitió Clara mientras tenía una aventura con mi mejor amiga.
No era una aventura, era confusión emocional. Laura estaba pasando por un divorcio difícil y Javier estaba tratando de ser un buen amigo, un muy buen amigo. Clara. Elena tomó un tono más serio. Entiendo que estés lastimada. Cualquier mujer lo estaría, pero ¿realmente quieres arruinar las vidas de dos personas buenas por un momento de juicio pobre? Ahí estaba el primer intento real de manipulación. No estoy tratando de arruinar vidas, respondió Clara. Solo estoy tratando de procesar lo que pasó. Por supuesto, y eso es completamente natural. Elena tomó su bolsa y sacó un sobre. Pero también creo que mereces compensación por el dolor emocional que te han causado. Compensación. Javier y Laura han juntado dinero para demostrar cuánto lamentan lo que pasó. No es mucho, pero es un gesto de buena fe. Clara tomó el sobre, pero no lo abrió. ¿Cuánto? 50.000 euros. Sentí como si alguien hubiera prendido fuego a mi silla. 50.000 euros para comprar el silencio de mi hija sobre un plan que habría resultado en su muerte. Es mucho dinero, dijo Clara cuidadosamente. Es lo que Javier hubiera gastado en el anillo de compromiso, explicó Elena. Figúrate que es como si hubiera comprado el anillo de todas maneras, pero ahora tú puedes usar el dinero para algo que realmente necesites. ¿Cómo qué? Bueno, podrías tomar unas vacaciones, alejarte de todo este drama o tal vez invertir en tu carrera, tomar algunos cursos adicionales, o podría quedarme callada sobre lo que realmente pasó. Elena se rió, pero había un filo en el sonido. Querida, ¿de qué te quedarías callada? Ya acordamos que todo fue un malentendido. Por supuesto, dijo Clara rápidamente. Solo estaba, bueno, es mucho dinero. Me hace preguntarme si hay algo más que debería saber. ¿Cómo qué? No sé. ¿Javier y Laura han tenido malentendidos similares antes? El cambio en Elena fue sutil pero inconfundible. Su sonrisa se volvió más tensa, sus ojos más calculadores. ¿Por qué preguntas eso? Porque si es un patrón, tal vez yo no fui la única mujer que se sintió confundida por su comportamiento. Clara, creo que estás pensando demasiado esto. Probablemente. Es solo que mi madre siempre me dice que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Tu madre suena muy sabia. Lo es. De hecho, Clara miró casualmente alrededor del restaurante. Creo que es ella. Elena siguió la mirada de Clara directamente hacia mi mesa. Tu madre está aquí. ¡Qué coincidencia! Mamá, ven aquí. Me levanté de mi mesa con la sorpresa perfecta de una madre que accidentalmente se encuentra con su hija en un restaurante público. Mi hijita, qué casualidad. Caminé hacia su mesa observando cómo Elena me evaluaba rápidamente. Podía ver sus cálculos. Mujer mayor, bien vestida, pero no cara. Postura que sugería confianza, pero no agresividad. En resumen, exactamente lo que esperaría de la madre de una víctima ideal. Elena, te presento a mi madre, Isabel Gómez. Mamá, esta es Elena Navarro, es una colega del trabajo. Mucho gusto, señora Navarro, dije, estrechando su mano. El placer es mío, señora Gómez. Su hija es una mujer muy impresionante. Eso siempre me han dicho. Me senté en la silla vacía sin que me invitaran. Disculpen que interrumpa, pero cuando vi a Clara no pude resistir venir a saludar. No se preocupe, dijo Elena, pero pude ver que sí se preocupaba. De hecho, me da mucho gusto conocer a la mujer que crió a una hija tan maravillosa. Oh, Clara siempre ha sido especial, muy confiada, muy generosa con las personas. La miré directamente a los ojos, a veces demasiado generosa. Bueno, la generosidad es una virtud hermosa en una mujer joven. Sí, concordé, aunque he aprendido que algunas personas la confunden con ingenuidad. Elena sostuvo mi mirada sin vacilar. Afortunadamente, Clara tiene una madre que claramente la protege. Hago lo que puedo, aunque debo admitir que a veces me preocupo por las personas que mi hija conoce en el trabajo. Oh, ¿por qué? Bueno, recientemente hubo una situación con algunos de sus colegas que me inquietó bastante. Mamá, interrumpió Clara rápidamente. No creo que Elena necesite escuchar sobre eso. En realidad, dijo Elena,
y ahora había acero en su voz. Me encantaría escuchar la perspectiva de una madre protectora. Fue en ese momento que me di cuenta de que Elena Navarro no era solo una estafadora, era una depredadora que había decidido que yo era una amenaza que necesitaba ser evaluada. La perspectiva de una madre protectora, repetí lentamente, sosteniendo la mirada de Elena. Es bastante simple en realidad. Por favor, comparte, dijo Elena. Y había algo en su tono que me dijo que esta conversación había dejado de ser sobre Javier y Laura. Una madre protectora aprende a reconocer ciertos patrones. Expliqué manteniendo mi voz conversacional. Por ejemplo, cuando alguien dice que algo fue un malentendido, pero ofrece 50,000 euros en compensación, sugiere que tal vez el malentendido no fue tan pequeño como pretenden. Elena se rió, pero el sonido no tenía nada de genuino. Señora Gómez, creo que está malinterpretando la situación. ¿De verdad? Porque desde mi perspectiva, parece que está intentando comprar el silencio de mi hija sobre algo que va mucho más allá de una simple infidelidad. Mamá, dijo Clara nerviosamente, tal vez deberíamos. No, mi hijita, creo que la señora Navarro y yo necesitamos tener una conversación honesta. Me recargué hacia adelante. ¿Sabe qué más me enseñó la experiencia, señora Navarro? ¿Qué? Que cuando alguien entrena a personas jóvenes para estafar dinero de mujeres solteras, generalmente no se detienen en una sola víctima. El cambio en Elena fue instantáneo y aterrador. La máscara de mujer comprensiva desapareció completamente, reemplazada por algo frío y calculador. Señora Gómez, creo que está haciendo acusaciones muy serias, sin evidencia. Oh, tengo evidencia. Saqué mi teléfono y puse una foto en la mesa. Era Verónica Soto en su silla de ruedas, tomada de un artículo de periódico sobre víctimas de violencia doméstica que la detective Serrano había encontrado. ¿Reconoce a esta mujer? Elena miró la foto sin expresión. No, es Verónica Soto. Javier estuvo comprometido con ella antes de que tuviera su accidente. No sé de qué está hablando. No, porque tengo grabaciones de Javier y Laura hablando sobre su patrón de víctimas. Luisa Martín, 5.000 euros. Sara Ponce, 25,000 euros. Verónica Soto, 90,000 euros. Y daño cerebral permanente. Por primera vez desde que la conocí, Elena se veía genuinamente sorprendida. ¿Grabaciones? 43 minutos de confesiones completas, incluyendo la parte donde discuten su plan de drogar a mi hija y hacer que parezca un accidente. Elena miró alrededor del restaurante claramente calculando sus opciones. Incluso si eso fuera cierto, no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Sonreí con toda la dulzura de una abuela ofreciendo galletitas, porque también tengo fotos de Javier y Laura en múltiples vacaciones caras con usted y su esposo, registros bancarios que muestran transferencias de las cuentas de las víctimas a empresas controladas por usted. Esto era una mentira completa. No tenía registros bancarios, pero la reacción de Elena me dijo que había dado en el clavo. No sé quién le dijo esas mentiras. Nadie me dijo nada, señora Navarro. Lo descubrí yo sola. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Porque cometieron el error de subestimar a una madre que conoce a su hija lo suficientemente bien como para saber cuándo algo está mal. Elena se puso de pie abruptamente. Esta conversación se acabó. No, dije también levantándome. Esta conversación apenas está empezando. Fue entonces cuando todos los clientes en las mesas cercanas se levantaron al mismo tiempo, mostrando placas de policía. Elena Navarro, dijo la detective Serrano apareciendo junto a nuestra mesa. Está arrestada por conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y agresión con intento de homicidio. Elena miró alrededor del restaurante, finalmente, entendiendo que había caminado directo hacia una trampa. Esto es un montaje, dijo mientras la detective Serrano le ponía las esposas. No, señora Navarro, respondí. Esto es justicia. ¿Captaron todo? Le pregunté a la detective Serrano mientras se llevaban a Elena. Cada palabra, su admisión implícita de conocimiento sobre las víctimas anteriores, su intento de soborno y especialmente su falta de sorpresa cuando mencionó el plan de drogar a Clara. ¿Es suficiente para una condena? Combinado con las confesiones de Javier y Laura
y la evidencia que hemos reunido sobre las otras víctimas es más que suficiente. 3 horas después, estábamos en la estación de policía otra vez, esta vez dando declaraciones finales. Señora Gómez, dijo la detective Serrano después de que terminamos, quiero que sepa que su trabajo como civil ha sido extraordinario. Hemos arrestado a toda la red. ¿Toda la red? Antonio Navarro fue arrestado esta mañana en Sevilla, y hemos identificado 6 parejas más que trabajaban para ellos. Todas serán arrestadas en las próximas 48 horas. Y las víctimas, 17 en total, todas serán contactadas y se les dará la oportunidad de recuperar al menos parte de su dinero de los bienes confiscados, incluyendo a Verónica Soto, especialmente a Verónica Soto. Además, ahora tenemos evidencia para reabrir su caso como intento de asesinato en lugar de accidente. Esa noche, Clara y yo nos sentamos en mi cocina con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mamá, dijo Clara después de su segundo vaso, todavía no puedo creer que hayas resuelto toda una organización criminal. No resolví nada, mi hijita. Solo me negué a dejar que lastimaran a mi hija. ¿Cómo sabías hacer todas las preguntas correctas? ¿Cómo sabías qué presionar y cuándo? 62 años criando personas, trabajando con personas, observando personas. Una aprende a leer entre líneas, pero las grabaciones, la documentación, la manera como manejaste a Elena hoy. Clara, ¿sabes cuál es la diferencia entre una madre hispana y un detective profesional? ¿Cuál? Un detective busca evidencia para resolver un caso. Una madre busca evidencia para proteger a sus hijos. Tomé su mano. Y, cuando amenazas a los hijos de una madre hispana, acabas de despertar a la fuerza más implacable de la naturaleza. Clara se rió, pero luego se puso seria. Mamá, puedes perdonarme por haberte alejado, por no escuchar tus advertencias, por ser tan... la interrumpí. No hay nada que perdonar. Fuiste víctima de personas que son expertas en manipulación. Y además, sin su manipulación, nunca habría tenido la oportunidad de demostrar que una abuela española puede ser más peligrosa que cualquier estafador profesional. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a volver a tu vida normal. Vas a hacer nuevos amigos, más cuidadosamente esta vez, pero sin miedo. Vas a encontrar amor otra vez, más sabiamente esta vez, pero sin cinismo. ¿Y tú qué vas a hacer? Sonreí. Voy a volver a ser una abuela normal que se preocupa por si su hija está comiendo suficientes verduras. ¿Solo eso? Bueno, admití. La detective Serrano mencionó que el Departamento de Policía está considerando un programa piloto de consultores civiles para casos de estafas familiares. ¿Te ofrecieron trabajo? Me ofrecieron la oportunidad de asegurarme de que lo que te pasó a ti nunca le pase a otra familia. Clara sonrió por primera vez en una semana con pura felicidad. Mamá, creo que acabas de encontrar tu verdadera vocación. 2 meses después, recibí una carta de Verónica Soto. Había recuperado suficiente memoria para recordar fragmentos de lo que Javier le había hecho y quería agradecerme por ayudar a llevar a sus atacantes ante la justicia. Señora Gómez, escribió, mi familia dice que usted es la razón por la que finalmente tenemos respuestas. No puedo recordar todo lo que me pasó, pero recuerdo la sensación de que algo estaba mal. Gracias por escuchar esa sensación y actuar en consecuencia. En el fondo del sobre había una foto, Verónica en fisioterapia, sonriendo mientras sostenía una pintura que había creado. El daño cerebral había afectado su memoria, pero había descubierto un talento artístico que nunca supo que tenía. A veces, había escrito en el reverso de la foto, las cosas terribles nos llevan a descubrir fuerzas que no sabíamos que poseíamos. Puse la foto en mi refrigerador, justo al lado de una nueva foto de Clara y yo, en su graduación de un curso de autodefensa que había decidido tomar, porque había aprendido que el mejor regalo que una madre puede darle a su hija no es protegerla de todas las cosas malas del mundo, sino enseñarle que ella misma tiene la fuerza para enfrentar cualquier cosa que la vida le presente. Y si necesita ayuda, bueno, para eso están las madres, especialmente las madres hispanas,
que han descubierto que la venganza se sirve mejor con documentación meticulosa y la cooperación de las autoridades locales.